8, los primeros versículos dice así: Así pues, no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Porque la ley del Espíritu que da vida en Cristo Jesús nos libera de la ley del pecado y de la muerte. Porque Dios ha hecho lo que la ley de Moisés no pudo hacer, pues no era capaz de hacerlo debido a la naturaleza del hombre pecador. Dios envió a su propio Hijo en condición semejante a la del hombre pecador y como sacrificio por el pecado, para de esta manera condenar al pecado en la propia naturaleza humana. Lo hizo para que nosotros podamos cumplir lo que la ley ordena, pues ya no vivimos conforme a la naturaleza del hombre pecador, sino conforme al Espíritu. Quiera Dios añadir bendición a su palabra. La densidad que tiene Pablo es muy elocuente. Y en 8, 1 a 4, lo que hemos estado leyendo, hace como una síntesis. Y empieza diciendo: así pues, por lo tanto, es tiempo de, arranca así pues. Viene hablando en el los capítulos anteriores del pecado. El pecado que hay en cada uno de nosotros, el pecado que hay en la humanidad. El intento de cumplir la ley como manera de luchar contra el pecado. Y esa ley que es tan buena, que nos orienta para justamente no ser contaminado por el pecado. Y es así que los judíos tenían la ley, pero después tenían como 450 normas que eran preventivas. 666. Mirá, subieron 200 más. Normas preventivas que vos tenías que saber, porque si pasaba esto había peligro de que una de los temas de la ley, de los mandamientos, sean transgredidos. Entonces era como generar murallas, ¿no? Una muralla, la ley; otra muralla, las 660 y no sé cuántas. Y esas murallas te protegen de caer en las trampas del pecado. Pero aquí Pablo dice que no es posible. Y lo más dramático, que esa ley, esas leyes, esas normas, terminaron siendo tan legalistas que eran como una coraza que no permitía una vida plena, una vida digna. O sea, ese esfuerzo para llegar a Dios a través de la ley estaba fracasando. Y en 7:24, Pablo se genera una pregunta. 7:24, se las leo. Desdichado de mí, ¿quién me librará del poder de la muerte que está en mi cuerpo? Pablo reconoce esa presencia del pecado, esa que es la presencia de la muerte. Porque el pecado, como ya se dijo hace un rato, conduce a la muerte. El pecado es ausencia de vida plena. Y entonces en eso Pablo se pregunta: ¿quién me va a liberar del pecado, de la muerte que hay en mí? Y pretende en este capítulo 8 responderlo. Y empieza haciendo como un análisis muy dualista, muy de dos polos. Por un lado, habla: ¿qué pasa sin Cristo? ¿Qué pasa cuando una persona está sin Cristo? Está bajo la influencia y la ley del pecado. Estando sin Cristo, estamos bajo la influencia del pecado. Y eso produce
muerte. Y vamos a ver unos ejemplos, por ejemplo, de muerte. Por ejemplo, cuando estamos sin Cristo bajo la ley del pecado, la creación sufre. Díganme algunos ejemplos de sufrimiento de la creación. La contaminación. ¿Sabían ustedes que se está hablando de un séptimo continente? ¿Qué? En el mar. Continente producido por plástico. Que se va degradando y va contaminando los peces que eran la fuente salvadora para la humanidad y el alimento que estaba ahí. La contaminación. ¿Qué otros ejemplos? ¿Qué? La tala de árboles que conlleva los árboles que purifican el aire, ¿no? Extremas sequías, extremas inundaciones. La creación sufre. Eso es producto del pecado que rompió un vínculo saludable entre los seres humanos y el entorno. Pero también hay ejemplos de muerte en nuestras propias vidas. El egoísmo, la avaricia, la concentración, el deseo de tener cada vez más. Ustedes saben que la concentración de la riqueza, por ejemplo, el 1% más rico tiene la misma riqueza que el 50% más pobre. Datos de nuestro país, en Uruguay, de nuestro país. Si pasamos a una escala más amplia, quizás estos datos son peores. Productos del pecado que trastornan toda nuestra vida social, pero también trastornan nuestra vida íntima, personal, nuestra manera de vivir la sexualidad, nuestra manera de relacionarnos en familia, nuestros sentimientos de soledad y nuestros sentimientos de ¿para qué estoy aquí y ahora? ¿Para qué vivir? Entonces, esto que contamina la creación, contamina nuestros vínculos más cercanos y contamina nuestra intimidad, nuestro interior, y nos produce, sin lugar a dudas, ese sentimiento de muerte. Y Pablo dice, bueno, sin Cristo estás dentro de la ley del pecado. Incorporados a Cristo, vinculados a Cristo, estamos con la ley del Espíritu. Y la ley del Espíritu es la que da vida. Algunos ejemplos de esta vida que da la ley del Espíritu. Estar incorporados a Cristo. Es ser seguidoras de Jesucristo. Primero cambia nuestro horizonte. Cambia nuestra perspectiva. Pasamos a un horizonte de eternidad. Nuestra vida ya no termina en la muerte. La muerte va a ser parte de nuestra vida, pero nuestra vida tiene una dimensión de eternidad. Contamos con la amistad de Dios, no solo con la presencia de su Espíritu corrector, orientador, sino con un vínculo con Dios de carácter de amistad profunda y sincera. Contamos con su orientación en momentos donde estamos desorientados y no sabemos para dónde ir. Contamos con nuevas fuerzas cuando estamos caídos, abatidos, tristes. Ese vínculo, esa amistad con Dios nos da también propósito, tarea, misión. Tengo un para qué y un por qué. Vivo y en qué bueno estoy aprovechando, usando la vida.
Ahora, la pregunta aquí es: ¿de qué lado estamos? ¿Estamos en Cristo o estamos en el pecado? ¿Qué es lo que está controlando nuestra vida? Acá se dice: no hay contaminación para los que están unidos a Cristo. ¿Estás unido a Cristo? Sería la pregunta. Venimos trabajando en las clases estas. ¿Le abriste la puerta de tu vida al Señor? He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. El que abre la puerta, entraré, cenaré con Él, estaremos juntos, compartiremos. Apocalipsis 3:20. ¿Le hemos abierto la puerta de nuestra vida al Señor? ¿Hemos aceptado la obra salvífica de Jesucristo en la cruz, como se acaba de decir? ¿El Espíritu Santo vive en nosotros? El Espíritu Santo, hermanas y hermanos, viene a limpiar y a ordenar. Y cuando estaba pensando en este concepto del Espíritu que viene a reordenar nuestra vida, me acordé de mi padre. Mi padre, mi mamá sobre todo, pero lo enderezó, se ve a papá y papá siguió el camino. Todo ordenadito, cada cosa tenía que tener un lugar, bien ordenado. Cuando venían de vacaciones a casa sufrían un poco. Hacíamos un mega arreglo de la casa, pero igual sufrían un poco. Todo ordenado, y al punto que si se movían cosas del lugar, generaba como una sensación extraña. Mi tía guarda cosas que no puede tener una persona que le ayude, porque le llega a cambiar las cosas del lugar, o tirarle alguna de las boletas de OCE de los últimos 45 años que las tiene todas guardadas, se le puede generar un problema. Entonces pensaba en mi tía, en papá, en el orden de las cosas como las tienen, y que a veces te cuesta cuando tus cosas están ordenadas. Yo siempre dejo acá en la mesa de luz, ¿quién me lo sacó? ¿No? Te cuesta cuando viene alguien y te ordena las cosas distinto. Pues la obra del Espíritu Santo en nosotros viene para reordenar nuestras vidas. Ya no es para seguir haciendo las cosas como las veníamos haciendo. Pero siempre yo lo hice así. Ya no es para administrar el dinero como lo venías administrando. Ya no es para vincularte en familia como te venías vinculando. Viene para ordenar nuestras vidas, y hay cambios. Si abrimos la puerta y dejamos que entre, hay cambios. Voy a contar un cuento, especialmente pensando en Naitán, porque algunos ya lo deben haber escuchado este cuento. Dice que había una vez en un pueblo que estaba en unas sierras maravillosas y hermosas, que tenía una linda escuela, que tenía muchos niños. Un hombre en ese pueblo, un anciano, que vivía en las afueras del pueblo. Su casa estaba muy destruida, su casa estaba muy despintada. Afuera de la casa había una gran montaña de botellas vacías, las botellas de alcohol que él iba consumiendo y tiraba. Este hombre era huraño, no se cortaba el pelo y hasta no tenía muy buen olor. Y de repente, los niños le tenían entre miedo y jugaban con él a tirarle piedras, y ese hombre cada vez estaba más aislado, triste y deprimido, abrazado de su botella de alcohol, y su casa se iba derrumbando. Un buen día,
alguien golpeó a su puerta. Él estaba acostado en la cama. ¿Alguien está golpeando en mi puerta? Hace años que nadie me visita. Debo estar confundido. Y se acordó de aquellas épocas donde sí vivía con su pareja, ya muerta y fallecida. Es así, estaban golpeando la puerta de su casa. Fue hasta la puerta, abrió la puerta y se encontró con una niña, con una gran sonrisa. Y esta niña le dijo, para usted, y le dio un regalo, un hermoso paquete con una hermosa moña. Se le llenaron los ojos de lágrimas porque hacía años que nadie golpeaba la puerta de su casa, y menos para traerle un regalo, con una sonrisa. Y agarró ese paquete y se enjuagó las lágrimas, y la niña ya no estaba. Entra al cuarto, va hacia la mesa y va a poner el paquete arriba de la mesa, y se da cuenta de que esa mesa estaba muy desordenada y la vacía. Y pone el paquete y abre con mucho cariño ese paquete, y cuando mira lo que hay adentro, un hermoso mantel blanco. Y cuando lo va a agarrar, se da cuenta que tenía sus manos sucias, y va rápido y se lava las manos para poder agarrar ese mantel maravilloso, blanquito. Y cuando agarra el mantel, dice, limpia la mesa, porque tenía miedo de ensuciar el mantel con esa mesa que estaba sucia. Y pone el mantel en la mesa. Y el mantel tenía bordado con letras hermosas, Dios es amor. Y se pone a pensar, y lloraba mientras pensaba. Y empieza a mirar a su alrededor y se da cuenta de que está todo desordenado, y que el mantel blanco ahí no quedaba bien, con la cama todavía sin hacer, y la ropa sucia tirada en el piso. Y se pone a ordenar la cama, y después mira para el otro lado y ve la cocina, que es un desastre, y se pone a ordenar la cocina. Y después sale y se da cuenta que esas botellas ahí que representa su vida de consumo de alcohol, y hace un gran pozo y las entierra. Y ya dice, nunca más para el alcohol. Y los niños se empiezan a dar cuenta que al viejo que vive allá afuera algo está pasando, porque está arreglando su casa, está plantando flores, y de mañana temprano se lo ve cantar y disfruta de los pájaros, y ya está vestido y con el pelo cortadito, y ya no es un viejo gruñón. Queridas hermanas y hermanos, si le abrimos la puerta al Señor, hay cambios. Pero son cambios que nosotros debemos hacer en nuestra vida en función de la nueva luz que recibimos. Si no aceptamos las orientaciones del Espíritu, las orientaciones de la palabra, si no obedecemos, no crecemos. No podemos ser seguidores de Cristo y seguir viviendo a la manera que se nos canta. Los seguidores de Cristo se preguntan ante cada circunstancia de la vida, ¿qué haría Jesucristo en mi lugar? Los seguidores de Jesucristo buscan en la palabra cuál es la manera de vivir. Los seguidores de Jesucristo oran cada día pidiéndole al Señor sabiduría y orientación, presentando los problemas. Los seguidores de Jesucristo
están dispuestos a cambiar. No es correcto ni útil abrir la puerta al Señor y no estar dispuestos a obedecer. Nos permanecemos en un estado infantil de la vida espiritual. No disfrutamos el potencial de lo que se llama la vida plena. Vivimos como cristianos con una pata de cada lado, y nuestro testimonio no nos hace ni bien a nosotros ni a los demás. Quienes estaban luchando antes para obedecer la ley, para agradar a Dios y no lo lograban, y muchos otros que ni siquiera conocían la ley, pero que intentaban vivir bien, se les invita a vivir según la ley del Espíritu. Se les invita a abrirle la puerta a Jesucristo y empezar a vivir una vida de obediencia. Romanos 7:24. ¿Quién me va a liberar del poder de la muerte? Decía Pablo. ¿Quién me va a liberar? La ley del Espíritu, la amistad y el compañerismo con el Señor. En cierta manera, Romanos 6, 16 al 18, trae otra imagen que nos puede ayudar para ir terminando. Romanos 6, 16 al 18. La imagen aquí es la imagen de la esclavitud. Miren lo que dice. Ustedes saben muy bien que si se entregan como esclavos a un amo para obedecerlo, entonces son esclavos de ese amo, a quienes tienen que obedecer. Y esto es así, lo mismo que se obedecen al pecado, lo cual lleva a la muerte, que se obedecen a Dios para vivir una vida de rectitud. Pero gracias a Dios que ustedes, que antes eran esclavos del pecado, ya han obedecido de corazón a la forma de enseñanza que han recibido. El esclavo tiene un amo y lo tiene que obedecer en un estado de esclavitud. El cristiano tiene un amigo y lo tiene que obedecer para tener vida plena. Tiene un amigo, tiene un maestro, tiene un orientador. Ya es libre, puede elegir. Dios quiera que cada uno de nosotros elijamos bien. Elegir bien es elegir por la vida nueva según la ley del Espíritu. Elegir bien es vivir en obediencia. Elegir bien nos plantea una lucha frontal contra el pecado que hay en nosotros y que hay en la sociedad. Elegir bien es hacer nuevas todas las cosas, es reordenar, es tirar, es limpiar, es pensar en qué voy a invertir mi día. Elegir bien es el ministerio de la reconciliación. Aquellos que estaban peleados, la reconciliación con la creación, la reconciliación con mi familia, la reconciliación conmigo mismo. Elegir bien es vivir la ley del Espíritu. Les invito a orar. Padre amado, te agradecemos porque has enviado a tu Hijo Jesucristo. Porque a través de Él nos invitas a una vida nueva. Cada uno de nosotros debe tomar la decisión no solo de abrir la puerta para que el Espíritu more en nosotros,
sino para obedecer. Para cambiar lo que está mal. Para perdonar a quienes nos han hecho daño. Para luchar contra el mal. Para crecer cada día hasta llegar a la estatura de Jesucristo. Ayúdanos, Señor, a no permanecer en el pecado y a vivir en santidad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.